Rogamos, Señor, para que sea tu Espíritu trayendo a nuestras vidas luz a través de tu palabra. En nuestras fuerzas, Señor, no podemos, en nuestras fuerzas, Señor, no somos entendidos. Necesitamos de ti, de tu asistencia. Llena nuestra vida de tu palabra. Santifícanos con ella. Ayúdanos, Señor, a no estar distantes, Señor, sino acercarnos a ti a través de tu palabra, teniendo, Señor, nuestros oídos en atención, teniendo todo nuestro ser dispuesto. Ayuda a tu iglesia, Señor, a poner por obra, Señor, todo lo que tú ordenas, Señor, en tu palabra, a guardar, a ser obediente a tu palabra, Señor. Ayúdame, asiste mi vida, Señor. No quiero, Señor, caer en hablar bajo mi raciocinio, Señor, sino quiero hablar, Señor, bajo la luz que tú traes a través de tu Espíritu Santo, que has traído, Señor, en este pasaje, Señor. Ayúdame. Honra y gloria damos a ti y en el nombre de Jesús presentamos este tiempo. Amén y amén. Tema de la oración, como he hablado hace 8 días, vamos a dar inicio a la segunda parte que tiene que ver con el tema, esa práctica de la oración que el Señor Jesús viene hablando allí en el Sermón del Monte, que por ende da por sentado que es una práctica de todo creyente, de todo cristiano. Y como usted puede ver en la pantalla, seguimos en la serie del Sermón del Monte, la oración del cristiano. Y he puesto un título a esta segunda parte, que es el Padre Nuestro, una oración no mecánica, sino una expresión de la honra y de las cosas santas a Dios. Como bien lo leyó nuestro hermano Nelson, vamos a estar meditando en los versículos 7 al 15, ¿cierto? Pero quiero antes decir lo siguiente, es que en la primera parte que se expuso o que hemos expuesto, hemos hablado sobre el tema de la oración, vimos que a través de las palabras descritas por el Señor Jesús aquí en el Sermón del Monte, estuvimos analizando, estuvimos mirando algunas cuestiones y qué bueno es poder recordarlas para que podamos abordar esta segunda parte y tener una claridad sobre lo que vamos a hablar. En esta primera parte corroboramos que la oración es una práctica o debe ser una práctica habitual del creyente. También vimos que la oración del creyente no debe ser hipócrita, sino que el creyente debe tener un amor inmenso por la oración. Y también el creyente debe tener unas motivaciones correctas al ejercerla. De lo cual de esto aprendíamos, se desprende una oración verdadera, porque debe ser perseverante, porque debe ser habitual, porque debe ser ejercida con humildad, humillados delante del Señor, sabiendo que la mayor recompensa de Dios, aprendíamos, es que Él inclina su oído para escuchar el ruego de sus hijos. Eso lo veíamos en la primera parte, si usted puede recordar. Como bien lo he dicho, hoy comenzaremos una segunda parte sobre el tema de la oración del cristiano. Y estaremos mirando lo que el Señor Jesús enseñó en el Sermón del Monte a partir del modelo de la oración
que es muy conocido y es muy llamado y citado, como está ahí como título en esta parte de la Escritura, el Padre Nuestro. Pero quiero aclarar algo, y es que estaremos mirando esta parte o esta segunda parte en varios domingos, porque vale la pena profundizarlo. Entonces quiero invitarle a que no se pierda la secuencia del tema. Aproximadamente lo estaremos mirando en unos 3 domingos. No va a ser seguido porque recuerde que estamos viendo alternamente la primera carta de Juan. Ahora, por otra parte, para entrar ya en el tema, quisiera recordar el significado que le dimos o que compartí sobre lo que es la oración en la exposición anterior, sobre esta parte de la oración. Y ese significado fue el siguiente: la oración es un medio de gracia dado por Dios. La oración es un deber piadoso. La oración es un medio donde ofrecemos sacrificio, fruto de labios, a Dios por todo aquello que es conforme a la voluntad o a su santa voluntad en el nombre de Cristo. Reconociendo que solo a través de Él, de Cristo, nos podemos presentar ante el Padre para arrepentirnos, para pedir perdón, para adorarle y presentar nuestras peticiones. Compartíamos esto como significado de la oración y añadíamos lo siguiente: cuando el creyente ora, reconoce la grandeza, reconoce la tutoría o la paternidad de Dios. Esto era lo que hablábamos sobre lo que es la oración. Es bueno recordar esto porque así podemos tener un más amplio conocimiento del propósito de la oración, pero también del propósito de este modelo que vamos a estar estudiando, que el Señor Jesús nos enseñó en esta parte de la historia. Y es que una vez más, mi querida iglesia, mi amado amigo, el Señor da por sentado que la oración es habitual en el creyente, una vez más. ¿Por qué? Porque Él comienza, si usted y yo seguimos la lectura, Él comienza en el versículo 7 de esta parte diciendo, y orando, dando por hecho el ejercicio de la oración, dando por hecho que debe ser algo perseverante y común en la vida de un creyente piadoso. Él otra vez nos deja que la oración es algo habitual. Pero lo que sigue después de esto es interesante, ya que si recordamos lo que hemos visto durante la exposición del capítulo 6 del sermón, que hemos visto sobre la justicia religiosa del creyente y hemos visto sobre la práctica de esos medios piadosos que deben ser realidad en la vida del cristiano. ¿Recuerda cuáles son? La dádiva, la oración y el ayuno. Por lo pronto hemos visto eso, ¿cierto? Lo que sigue después, y orando, es interesante. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ha venido haciendo un paralelo o una comparación, por así decirlo, de dos tipos de hombres. ¿Sí recuerda de cuáles? El hipócrita y el creyente. El hipócrita y el creyente. Pero note que aquí ahora encontramos un nuevo personaje. Note que cuando leemos el versículo 7 encontramos un nuevo personaje que el Señor incluye sobre la escena de la oración. ¿Y cuál es este personaje? El gentil. Mire lo que dice el versículo. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Por eso aclaro, él venía haciendo una comparación entre el hipócrita, que era ¿quiénes? Lo aclaramos, los fariseos, y entre el creyente. Ahora entra en la escena de la oración otro, y es quien, el gentil. Ya la comparación no es con los fariseos hipócritas, sino ahora es con los gentiles.
Pero vale la pena preguntarle al texto lo siguiente, o preguntarnos lo siguiente: ¿y quiénes son estos gentiles? ¿Quiénes son? Bueno, creo que usted y yo ya tenemos algo preconcebido en nuestra mente. Ya tenemos una concepción a qué se refiere la palabra gentil. Y es que en la Escritura se refiere a aquellos que no pertenecían ¿a qué? Al pueblo judío, que no eran de nacionalidad judía. Pero puede venir una pregunta entonces aquí, y no me quiero adelantar a algo, solo que quiero aclarar lo siguiente. Puede venir entonces una pregunta aquí, y es que ¿acaso los gentiles no han recibido también la adopción de ser llamados hijos de Dios y poder acercarse en oración a Dios? Quiero responderla, porque puede ser una inquietud que surja cuando damos esta respuesta de quiénes son los gentiles. Quiero responderla y es lógico, claro que sí, a ellos, a los gentiles, a todos los gentiles también fue la salvación a través de Cristo. Recordemos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10, versículo 12 y 13, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Note que los gentiles también fueron llamados a esta salvación, a esta promesa. Por lo tanto, cuando la Escritura dice que no hay acepción de personas, independientemente de su nacionalidad, lo dice en cuanto a la salvación. Es claro que un gentil que ha sido llamado a través de Cristo puede acercarse en oración a Dios, es claro, y aquí lo acabamos de ver en la Escritura. Bueno, entonces, ¿a qué se refirió el Señor Jesús cuando hizo esta comparación con los gentiles? ¿A qué se estaba refiriendo? Aquí valdría la pena profundizar un poco más en la referencia de lo que significa la palabra gentil. Y la palabra gentil significa foráneo, pagano. Y esto hace referencia a aquel que no ha creído en Cristo y que en su poco conocimiento piensa que es hijo de Dios, pero su vida no ha sido llamada ni justificada por Cristo. Ahora, quiero hacer una parte aquí, y es que hoy en día se refleja en aquellos que piensan que todos son hijos de Dios. Usted ha escuchado afuera a todos ellos que dicen: todos somos hijos de Dios. ¿Se ha escuchado? Hoy en día se refleja en aquellos que piensan esto, pero sus vidas están llenas de muchos dioses. Les gobierna la idolatría. A esto se refiere el Señor Jesús cuando usa la palabra gentil. Ahora, teniendo en cuenta esto, y teniendo claro esto, podemos entender que cuando el Señor Jesús hace esta comparación, es porque aquellos foráneos, aquellos paganos, ejercen la práctica de la oración, pero también de una forma errónea o de una manera falsa. ¿Por qué? Porque si usted mira el texto, el Señor Jesús dice que ellos usan ¿qué? Vanas repeticiones. O sea que ellos oran, pero son vanas sus palabras. Esto hace referencia, cuando el Señor Jesús dice vanas repeticiones, hace referencia a la labia o a la verborrea que tienen los gentiles al hablar, puesto que es un mal uso de la naturaleza de la oración, degradándola de una manera
en donde recita palabras y recita palabras que solo suelen ser vacías. Ahora, el problema no es repetir. El problema aquí no es repetir, y el Señor Jesús no está diciendo que el problema sea repetir. El problema es que sean vanas las repeticiones. Note que el Señor Jesús antepone la palabra vanas, haciendo referencia a vacío o haciendo referencia a palabras sin sentido o vacías. El que tiene una versión, la Biblia de las Américas, en la Biblia de las Américas, en esta versión dice repeticiones sin sentido. El problema no es repetir, ese no es el problema. El problema es no tener un entendimiento de lo que se está diciendo, no tener un entendimiento de lo que se está orando. Ese es el problema. Ahora, en cuanto a no tener un entendimiento, me refiero a lo que se invoca, a lo que se habla o a lo que se ora o se recita. Me refiero a eso. Pero esto tiene también algo paralelo. ¿Y sabe qué es? La práctica, la vivencia de lo que se repite o de lo que se ora. Cuando se habla de vanas repeticiones o repeticiones sin sentido, se habla de lo que se está diciendo, de verborrea o de lo que sale de los labios, pero también de la práctica que llevan estas personas. Porque un hijo de Dios es obediente a lo que el Señor le ordena. Un gentil cuando ora dice: Señor, perdóname, pero sigue ¿qué? Quiero hacerme entender entonces un poco más. Un gentil ora por bienestar de Dios para que le ayude a diario. Pero después de que ora, en el transcurso del día está echando su suerte a los juegos de azar o está echando su suerte a otras cosas. Eso es vana palabrería. Eso es vanas repeticiones. Por lo tanto, las repeticiones sin sentido dejan ver lo que hay en el corazón del que no cree, del pagano, del foráneo, del gentil. Entonces, quisiera aclarar que las vanas palabras no solo son un defecto de los romanistas. Cuando nosotros hablamos de vanas repeticiones y cuando se habla de esta parte del Padre Nuestro, dígame honestamente, ¿a quién tenemos en mente? Al católico romano, ¿cierto? Solo a él lo tenemos en mente. Pero déjeme decirle algo. En el tiempo que el Señor Jesús está hablando de esto, todavía no había la Iglesia Católica Romana. No existía. Entonces, no es solo un defecto de los romanistas, ni tampoco es un defecto de aquellos que pertenecen a algunas religiones o sectas del Oriente, que repiten por muchas horas las mismas palabras. Ustedes han visto por ahí a muchos, y se volvió moda, muchos que ponen las manos así, y ¿sabe qué es lo que repiten? ¿Sí se acuerda? ¿O los han visto por ahí? Déjeme decirle algo. Esto no es un defecto de los romanistas ni de ese tipo de sectas orientales, sino también es un defecto que pasa dentro del círculo protestante, donde muchos piensan o creen que son hijos de Dios y usan vanas repeticiones, parlotean porque no tienen sentido sus ruegos y sus oraciones. Es por eso que algo en lo que el pueblo de Dios debe reflexionar es que una oración como la del Padre Nuestro no fue dejada para que fuese un modelo de repetición mecánico a la hora de orar, pero sí fue dejada como un modelo de oración en lo que refiere al entendimiento que debemos tener al usar nuestras propias palabras al acercarnos a Dios.
Entonces quisiera aclarar algo aquí. No es que no se pueda orar letra por letra este modelo de oración. Ay, pastor, pero ¿usted cómo va a decir eso? No, el Señor Jesús no está prohibiendo esto. ¿Cuántas veces hemos enseñado que la oración debe ser bíblica? Y las palabras que el Señor está colocando aquí son bíblicas. Usted y yo las podemos recitar. Usted y yo las podemos decir. Lo importante es que lo debemos hacer teniendo un entendimiento claro de cada palabra insertada aquí en este modelo, para que cuando las usemos, porque no debe ser en sentido mecánico, sino podemos usar algunas palabras que están incluidas ahí. Cuando las usemos tengamos el conocimiento del buen uso de estas palabras. Y es que Cristo es claro al decir que la oración del cristiano no debe ser vacía porque Dios conoce sus corazones. Y Él sabe que antes de lo que vaya a salir de su boca, Él ya sabe de qué tienen necesidad sus hijos. Es más, aun si no son sus hijos, Él sabe qué va a salir de la boca de aquel que intenta invocar su nombre. Y es que un corazón hueco o vacío no se acerca a Dios reconociendo su grandeza, mientras que el corazón del creyente sabe que el acercarse a Dios es para aprender a depender de Él. Dios ya ha visto su corazón y Dios ha contemplado la necesidad de su vida, la verdadera necesidad de su vida. Dios ya ha visto la verdadera intención de acercarse a Él. Dios ya la sabe. Cuando un hijo se acerca a Él, Dios ya sabe. Quiero colocar aquí un ejemplo quizá extremadamente vano, pero eso es como cuando sus hijos, y ellos quieren hacer alguna actividad, ¿cierto? Salir al parque, ejercer un juego, ir a hacer algo. Entonces ya los que son papás me entienden, ya uno conoce, se le acercan a uno, empiezan a rodearlo, empiezan a decirle cómo estás, qué haces, papá, ¿estás bien? ¿Puedo decirte algo? Y ya uno sabe qué hay o cuál es la intención de acercarse. Y al final le resultan diciendo a uno, papá, ¿puedo ir a jugar esto? Ya uno conoce. Ahora, si eso es así en la naturaleza humana, imagínense el ojo grande, el oído poderoso grande de Dios que sabe aún antes de lo que vaya a salir de la boca de su hijo. Él ya sabe la intencionalidad. Por eso el Señor continúa diciendo en el versículo 8, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Y estas palabras que el Señor Jesús dice aquí no solo son reveladoras, sino confrontantes para aquellos judíos. ¿Sabe por qué? Porque note otra vez lo que dice el versículo 8. Porque vuestro Padre. Y es que eran confrontantes para aquellos judíos porque ellos no usaban la expresión Padre para dirigirse a Dios. Si notamos durante el sermón hasta aquí, ¿cierto? El Señor Jesús comenzó a referirse a Dios como Padre después de que viene enseñando sobre el amor que se debe tener hacia los demás. Y empieza a ser más renuente con la expresión Padre cuando entra a hablar sobre la justicia religiosa en el capítulo 6 y cuando entra a corroborar sobre las prácticas religiosas que debe tener un cristiano. Ahora,
¿Por qué? ¿Por qué él empieza ahora a hablar más a Dios como Padre? Bueno, porque principalmente en estos pasajes donde se pronuncian, revelan su atributo de paternidad y su atributo de magnificencia sobre cada cuestión en la que el Señor Jesús está colocando sobre la mesa allí en el sermón. Cuando él usa la palabra Padre, revela ese atributo de paternidad y de magnificencia. Ahora, siendo así, la expresión Padre no era la forma más común, como lo dije hace un momento, de dirigirse a Dios en la comunidad del antiguo pacto. No era la forma más común, ya que al ser el nombre de Dios inefable, los participantes del antiguo pacto no se podían dirigir a Dios con ningún grado de intimidad. Por lo tanto, esto nos da un buen punto de partida para comenzar a desglosar lo que el Señor empieza a decir en el versículo 9. ¿Y qué dice o qué comienza a decir el Señor en el versículo 9? Vosotros pues oraréis así. Note que lo que dijo el Señor fue: ustedes deben orar así. Mas no él dijo, repitan esta oración. Él no dijo eso. Quiero mencionar lo que dije hace un momento. El Señor no está prohibiendo el repetir palabras, sino lo que enfatiza es que no se repitan palabras que no tengan algún entendimiento para el que las dice. Es por eso que el Señor Jesús está dándonos a través del Padre Nuestro un patrón de oración para mostrarnos la forma de orar. Él estaba proveyendo un bosquejo de prioridades en la vida de oración de un creyente, de un cristiano. Por lo tanto, vamos a mirar ahora dos puntos principales sobre ese bosquejo y cómo se debe ejercer. Y el primero es la forma de dirigirnos a Dios. Versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesús aquí hace una indicación de tomar o ejercer la oración de una forma o de una manera más personal. Ustedes se pueden imaginar, aquellos judíos, ustedes lo pueden imaginar, como lo decíamos hace un momento, para aquellos judíos acercarse de tal confianza a Dios era, con tal confianza a Dios era algo deshonroso. Ustedes se pueden imaginar el grito de alarma aún de los judíos que habían creído en las enseñanzas de Cristo. Ustedes se pueden imaginar aún ellos pensando por dentro: pero ¿cómo me está diciendo que me acerque a Dios como Padre? Para ellos esto era algo irreverente, y más del contexto en el que venían. Pero es claro que Cristo enseñó esto porque tiene mucho de fondo como mucho de ancho. Quisiera argumentar esto de la siguiente manera: la forma de dirigirse a Dios en virtud de su paternidad. Noten que Él ordena al cristiano a que tenga como patrón en el momento de oración dirigirse a Dios como ¿qué? Como Padre, como Padre. Entonces nos preguntaremos,
pero ¿será que cuando oro no me podré dirigir a Dios de otra forma? Y yo le respondo, claro que sí, claro que sí. Muchos se acercan en oración a Dios como el Salvador. Muchos se acercan en oración a Dios como el Dios de los cielos. Muchos se acercan o nos acercamos en oración a Dios como el Señor Todopoderoso. Y es que son expresiones que muestran reverencia a Él y muestran honra al nombre de Dios. Pero cuando el Señor Jesús está dejando este modelo, Él dice que usen la expresión Padre, Padre. Y vuelvo y digo, es porque Él está indicando que la forma de acercarse a Dios es un poco más personal, sin dejar de un lado lo reverencial. Es un poco más personal, sin dejar de un lado lo reverencial. Ahora, en virtud de la paternidad de Dios, para argumentar esto, quisiera aclarar dos cosas. La primera, muchos piensan que la palabra Padre, dejada como modelo de oración, tiene que ver con la paternidad creacional. La paternidad creacional, que también podría expresarse como paternidad universal. Y es algo irónico, ¿sabe por qué? Porque hoy vivimos en un mundo que asume que Dios es el Padre de todos. Por consiguiente, entonces todos los hombres, si es el Padre de todos, entonces todos los hombres son ¿qué? Hijos, pero todos los hombres entre sí son ¿qué? Hermanos. Pero es claro que la Escritura no dice en ningún lugar que todos los hombres sean hermanos. Y por ende que todos los hombres no tienen un mismo Padre. Si apeláramos a una paternidad universal, podríamos decir entonces lo siguiente, que en el mundo hay dos padres. En el universo hay dos padres y la Escritura es clara cuando menciona lo siguiente, si apeláramos a este tipo de paternidad. Juan 8, 31, 44 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros, note siempre lo que el Señor dice antes, ¿no? A los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro padre. Versículo 39, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido,
pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje?, les decía el Señor. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre Él, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Interesante. Interesante, porque si apeláramos a la paternidad en esta parte de lo que el Señor Jesús está enseñando, de acercarnos a Dios como Padre, si apeláramos a la paternidad universal, entonces ¿dónde queda esto? Hay unos que son hijos de Dios y hay otros que no. ¿Y son hijos de quién? Porque quieren hacer las obras de quién? De su Padre. De su Padre. Y es que la Escritura es clara cuando dice que no todos son hijos de Dios. Si hay una paternidad creacional, es en el sentido de que Dios creó a todos los hombres. Pero en cuanto a esa relación filial o esa paternidad filial, no todos los seres creados son hijos de Dios, porque no han creído en Cristo y porque hacen la voluntad de su padre el diablo, deleitándose en el pecado sin reconocer la necesidad de un Salvador, y además porque no han sido predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Entonces, en virtud de la paternidad, ya descartando que no es en cuanto a una paternidad universal o creacionalista, en virtud de la paternidad, esta frase corrobora a que es una paternidad redentora. Una paternidad redentora que también puede expresarse como una paternidad adoptiva. Y es a este tipo de paternidad a la que Cristo se refiere cuando le dice a los creyentes: vosotros pues oraréis así. Es que los creyentes, óigame bien, los creyentes tienen el privilegio de llamar a Dios Padre. Y recordando lo anteriormente dicho por el Señor Jesús, ni los hipócritas, ni los foráneos o los paganos o los gentiles tienen este derecho. Podrán decirlo, pero no son hijos de Dios. Suena duro, pero es lo que dice la Escritura. Por eso el Señor hacía estas comparaciones para dejar claro algo: que en virtud de la paternidad redentora de Dios, unos son los que tendrían el privilegio de tal acercamiento y familiaridad, pero en virtud de esta paternidad, de este acercamiento, solo se puede dar a través del medio redentor. Entonces, en pocas palabras, podemos decir lo siguiente: los que han sido redimidos, los que han sido adoptados, solo pueden acercarse a Dios como Padre a través del medio redentor o del medio que permitió la adopción. ¿Y cuál es ese medio? Cristo. Cristo. Efesios 1:5, el apóstol Pablo dice lo siguiente: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Como consecuencia de este propósito de adopción, Cristo regenera, convirtiendo así al redimido en un hijo de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, mire lo que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios,
los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de ¿quién? En virtud de esa unión con Cristo, mi querido hermano, en virtud de esa unión con Cristo y de ser adoptados como hijos de Dios, siguen siendo, seguirán siendo y se mantendrán siendo hijos de Dios por la fe en Cristo. Pablo bien lo dijo en Gálatas capítulo 3, 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Alguien dirá, pero mire que la palabra dice, pues todos, sí, pero todos tienen fe. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y ahora por esa fe en Cristo de ser hijo de Dios, puede con toda liberalidad acercarse a clamar en virtud de esa paternidad redentora o adoptiva. Por la fe en Cristo puede acercarse a invocar el nombre de Dios. Bien lo dijo Pablo en Romanos 8, 14 al 15, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? Y el que es adoptado ahora tiene la libertad de clamar ¿qué? Papá, papá, padre, familiaridad, paternidad filial, paternidad redentora. A eso se refiere cuando el Señor Jesús en el modelo de oración le dice al creyente, vosotros pues oraréis así, Padre, Padre. Y ese es el privilegio que tiene un hijo de Dios. Ese es el privilegio que tiene uno que ha sido adoptado por la fe en Cristo Jesús. Qué hermoso es este privilegio. Qué hermoso, mi amada iglesia, es este privilegio que el Señor Jesús está enseñando a sus discípulos. Qué hermoso es este principio de familiaridad que tienen los que han sido adoptados a través de Cristo. Pero esta expresión de Padre también nos debe llevar a pensar en la reverencia, honra y respeto que debemos tener por nuestro Padre. Esta expresión de Padre nos debe llevar a esto. Hoy los hijos se acercan a sus padres con poca reverencia. ¿Sí lo han notado en estas generaciones? Hasta usan palabras que porque están de moda, si es parte de la cultura, usan palabras contra sus padres, que hace denotar que no hay honra y respeto por ellos. Y esto ha pasado a más. Porque aún muchos por ahí andan enseñando que como hay una paternidad filial o hay una familiaridad o acercamiento por medio de Cristo a Dios, por ahí muchos andan enseñando, pero es que Jesús es un amigo y usted ¿cómo le habla a un amigo? Dios es su amigo y usted ¿cómo le habla a su amigo? A tal punto que cuando se ora o cuando se acerca a Dios, muchos usan palabras que deshonran el nombre de Dios, pensando que están hablando con cualquiera. Cuando Cristo da esta orden de acercarse a Dios como Padre, al Hijo no se le debe olvidar que debe pensar en reverencia, en honra y en respeto. Y esto nos debe llevar a pensar, ¿saben qué? En el quinto mandamiento. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, ¿y esto qué tiene? ¿Cómo cabe aquí esto?
Es que cuando miramos el mandato nos enfocamos solo en los padres terrenales, ¿cierto? Y clara es la expresión de este mandato sobre esto. Es más que lógico. Pero no quiero ahondar sobre el mandamiento porque tiene mucho más de hondo también cuando se refiere a padres. Pero lo que quiero aplicar aquí es que si el Señor nos ordena honrar a padres terrenales pecadores, ¿cómo no honrar al Padre que nos ha salvado y que nos ha ordenado guardar este mandato? ¿Cómo no hacerlo? Usted y yo no conoceríamos de la honra si no fuera por nuestro Padre que está en los cielos. Y esto es de bastante responsabilidad. Y esto es significativo para el creyente. ¿Sabe por qué? Porque aunque estamos hablando de un patrón de oración para el cristiano, vale la pena recordar del gentil. Vale la pena recordar el parloteo de ellos que no era escuchado y no será escuchado. Porque no es solo la abundancia de palabras vacías las que ellos dicen, sino la vida práctica de lo que no refleja lo que ora a Dios. Por eso el Señor hace la comparación con el gentil. Entonces, cuando miramos esto en base a la honra, es por eso que a la hora de honrar a Dios, además que debe verse reflejado en los ruegos cuando nos acercamos a Él, que debemos hacerlo con respeto, con honor. Además de eso, también debe verse reflejado en un hijo de Dios cuando asume responsabilidades en la vida cotidiana que debe tener en todas las esferas donde Dios lo ha colocado. Un hijo se acerca a Dios y le dice: Padre, ayúdame hoy en el trabajo, un ejemplo. Pero él intencionalmente deja su trabajo botado. ¿Esto será vana palabrería? ¿Usted qué cree? La honra es con las palabras, es también con la forma de acercarse a Dios, pero es también con la forma de vivir lo que usted ora y habla con Dios. Por eso, la paternidad filial. ¿A qué padre aquí terrenal no le incomoda cuando el apellido suyo, y perdóneme, lo voy a decir así, cuando el apellido suyo está siendo de pronto mal usado por un hijo que está haciendo cosas malas y feas? Eso deshonra. Hay muchos que dicen: estás deshonrando la familia. ¿Acaso Dios, como padre de un hijo que ha creído en Él, no mirará y dirá: estás deshonrando mi nombre, cuando quizá podrá acercarse con palabras elocuentes, pero cuando su vida no es lo que Él está orando? Vanas palabrerías. Por eso, el hijo tiene el privilegio de acercarse a Dios, pero tiene la responsabilidad de comportarse como un hijo de Dios. Ahora note que después de acercarnos en honra y reverencia y familiaridad, el Señor Jesús usa la palabra Padre, usa la palabra ¿qué? Nuestro, que significa que el derecho de llamar a Dios Padre no es solo individual. No piense que es suyo nomás. No es solo individual. Evita el individualismo y las independencias. Tal privilegio de llamar a Dios Padre es corporativo, que le pertenece a todo el cuerpo de Cristo, a todos los que han sido salvados, adoptados, justificados, redimidos por Cristo. Es un privilegio que le pertenece a todos los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y dentro de la paternidad redentora, si podemos hablar de hermandad, dentro de esa paternidad, ahora sí nosotros podemos hablar de hermandad. Y este derecho pertenece a aquellos que son hermanos, porque también han sido adoptados por Cristo.
Lo segundo que vamos a mirar aquí, lo primero es la forma de dirigirnos a Dios. Lo segundo es la forma de reconocer su trono. Padre nuestro que estás en los cielos. Note que hay algo interesante acá. Porque hay traducciones contemporáneas que han quitado esta pluralidad. Y al mirar lo más allegado, y al estudiar y al mirar lo más allegado a lo que el Señor expresó allí, Él habla sobre una pluralidad expresando el lugar de su trono. Hay unos que dicen Padre nuestro que está en Él, y hay unas versiones que dicen eso. Por eso hay que tener mucho cuidado. La versión es que estás en los cielos. Note que la expresión habla de los cielos, mas no en el cielo. Y aquí puede transmitirnos lo siguiente. 3 puntos rápidamente. El primero es que no se refiere a un lugar limitado, porque Dios es infinito. Él llena el cielo y Él llena la tierra y los supera infinitamente. Dios no se puede encerrar en un lugar, no, porque Él llena y abarca todo el universo. Primera de Reyes 8:27 dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. ¿Quién estaba hablando ahí? Salomón. No hay lugar en el universo entero donde Dios no se encuentre. En todos los lugares Dios está. Él lo llena todo. Él lo abarca todo. Entonces la expresión que estás en los cielos no se refiere a un lugar limitado, porque Dios es infinito, infinito. La expresión no se refiere que estás en los cielos, no se refiere a un lugar físico donde estás sentado en un trono, como siempre se imagina la mente humana, ¿no? Cuando se habla de Dios, o cuando uno era pequeño, siempre nos hablaban de Dios y de su trono, y uno se imaginaba uno de barbas blancas, grande y sentado en un trono. No, no se refiere a eso. No. Aunque en la palabra, en la escritura encontramos textos con esta referencia, lo que nos señala es la autoridad, la soberanía, el gobierno y el control que tiene sobre el universo entero, mas no nos señala un trono de un rey como un rey humano que está sentado en un lugar físico en un trono, no. Isaías 6, 1-3 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. ¿Quién estaba hablando ahí? Isaías. Sentado sobre su trono y alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su. Si fuese un trono físico, ¿cómo podríamos explicar que toda la tierra está llena de su gloria? Atentaríamos contra la naturaleza y el atributo de la omnisciencia de Dios. Atentaríamos contra la naturaleza y el atributo de la omnipresencia de Dios. Por eso cuando miramos estos pasajes, como el que acabamos de leer, hace referencia a su autoridad, su soberanía, su gobierno y el control que tiene sobre todo el universo, mas no hace referencia a un lugar físico como humano,
No. A lo que se refiere el Señor aquí, tercero en este segundo punto, a lo que se refiere el Señor aquí es que el suplicante, el hijo, el que ora, debe recordar su posición. Y aunque ahora el creyente esté en Cristo y pueda tener acercamiento en familiaridad a Dios como Padre, el suplicante no debe olvidar que hay una distante y grande brecha entre la naturaleza pecadora del ser humano de él y la naturaleza divina y santa de Dios. A él no se le debe olvidar cuando se acerca de una manera familiar a Dios, que es un gran privilegio. No se le debe olvidar que hay una brecha inmensa, y a eso se refiere cuando habla que estás en los cielos. Cuando el hombre pecó, si usted puede mirar Génesis capítulo 3, el Señor usa las palabras lo echó, lo expulsó. Cuando el hombre pecó, Dios lo expulsó, lo echó enmarcando así una distancia inalcanzable para las fuerzas humanas. Es por eso que cuando el cristiano ora, debe recordar quién es y a quién se está dirigiendo. ¿Quién es y a quién se está dirigiendo? Los cielos apuntan a la distancia, a la separación que Dios tiene con el hombre. A eso se refiere esta frase. Como tercero y último, y ya para terminar, en este primer versículo encontramos una primera petición. Lo primero que vimos es que el Señor enseña la forma de dirigirse a Dios. Lo segundo es la forma de reconocer su trono. Y lo tercero es una primera petición santa. Padre nuestro que estás en los, santificado sea tu nombre. Y con esto quiero cerrar el versículo 9 y después miraremos lo que viene más adelante. La primera petición santa es: santificado sea tu nombre. No importa, una vez más quiero recordar esto, no importa qué tan cerca nos invite Dios a venir, y más en una oración con el Padre, no importa. Es bueno aclarar que aún existe un abismo infinito entre nuestra pecaminosidad y su majestad. El Padre es celestial, el creyente es terrenal. El Padre es santo, 3 veces santo. El creyente sigue siendo profano. Jamás debemos olvidar esto. Pero no se excluye al creyente a cumplir lo que Cristo ordena aquí en cuanto a la primera petición en la oración. Los paganos, los gentiles se acercan a Dios olvidando su naturaleza santa, y es que Dios exige que se le trate como santo. Él es celoso de la honra que se le debe tener. Él es celoso de sí mismo. Venía a memoria, en cuanto a este punto, venía a memoria un pasaje que es muy conocido, y creo que cabe dentro de lo que estamos hablando. Levítico 10, 1 al 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que Dios nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo:
en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló. Y es que los hijos de Aarón cometieron el fatal error de acercarse a Dios con una actitud irreverente, con una actitud descuidada. Ellos cometieron este fatal error, olvidando que a quien estaban o a quien se estaban acercando es al Dios santo, 3 veces santo. Y hoy no es la excepción en muchos lugares esto que pasó con los hijos de Aarón. Muchos se acercan a Dios olvidando que Él es celoso de su gloria. Ustedes han escuchado por ahí, quizá el Señor también nos perdone si en nuestra ignorancia fuimos partícipe de eso. Pero ustedes han escuchado por ahí a muchos que cuando se acercan a Dios, parece que le estuviesen dando órdenes a un empleado. Dios, hazme. Dios, es que hoy no acepto un no. Dios, es que decreto, es que mejor dicho. ¿Se han escuchado esa irreverencia y ese descuido, olvidando a quién se están acercando? Ezequiel 36, 20, 22 dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor, dice el Señor, pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Mire lo que está diciendo Dios a través de Ezequiel. ¿Y cuántos hoy no profanan su santo nombre cuando se acercan a Dios? Cuando piensan que Dios es como el genio de la lámpara, pero aún sin solo mirar ese círculo protestante, por así decirlo, ¿cuántos hoy creen que son hijos de Dios y se acercan a Dios irreverentemente, profanando su santo nombre? Versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. La máxima prioridad del creyente cuando ora es bregar que el nombre de Dios se mantenga santo, porque Él es santo. Esa es la primera petición que el Señor demanda cuando un creyente ora. La primera petición es santificar su santo nombre. Y aunque tengamos el privilegio de la cercanía para con nuestro Padre, no se nos debe olvidar quiénes somos nosotros y quién es Él. Jamás se nos debe olvidar eso. Que el Señor nos ayude, mi amada iglesia, que el Señor nos ayude. No es un uso mecánico de la oración, pero sí es presentar nuestras peticiones santas, de honra a Dios y teniendo un entendimiento de lo que sale de nuestra boca. Para cerrar, quiero decir lo siguiente, o recordar lo que hemos hablado durante la enseñanza. Solo los hijos de Dios tienen este privilegio de esa paternidad redentora. Solo los hijos de Dios. Pero aquel que no es hijo, quiero hoy decirle, el Señor está hablando a tu vida, a tu corazón. El Señor
hoy está diciendo a tu corazón, podrás tener también ese privilegio, pero es necesario que vengas a mí en arrepentimiento y fe. Y solo a través de Cristo, solo a través del medio de Redentor podrás acercarte a mi soberanía, a mi poder absoluto como hijo. Solo a través de Cristo. El Señor nos ayude. Vamos a orar.